Muy buenas tardes, queridos audioescuchas. Tenemos hoy el gusto, la Sociedad Académica Bolivariana, de ofrecerles una nueva conferencia sobre la función vital de nuestro libertador Simón Bolívar. Queremos que le llegue a nuestros interesados algunos aspectos muy importantes de nuestra historia, como el que vamos a tratar hoy, que se trata de las ideas de Bolívar vistas desde el siglo XXI, que las va a dirigir nuestro ilustre historiador de primera categoría, que es el doctor Alberto Abello. Él es un gran historiador y un periodista muy importante como codirector y director de muchos periódicos. Es miembro de la Academia Colombiana de Historia y, por supuesto, de la Academia de Historia de Bogotá. De la Sociedad Bolivariana de Colombia desde hace mucho tiempo y es director de varios medios de comunicación como El Nuevo Siglo, el Excelsior Nacional, el Porvenir Internacional de México y la agencia de noticieras FCNA. Entre sus obras escritas sobresalen Colombia Irredenta, Bolívar y Manuelita, Geopolítica del Caribe, Bolívar contrarrevolucionario, así como más de 200 ensayos de historia y de política internacional. Es una de las figuras más brillantes que en este campo posee el país y para nosotros es un gran orgullo presentarlo hoy nuevamente a que nos ilustre en esta conferencia sobre las ideas de Bolívar vistas desde el siglo XXI. De manera que adelante, don Alberto Abello, por favor. Quiero agradecer pues la amabilidad y estos adjetivos tan generosos y inmerecidos de tu parte. Y el título de la conferencia, me di cuenta pues que era un título desmesurado, exagerado, en el sentido de que el pensamiento de Bolívar abarca tantos temas y tantos asuntos que realmente lo que podemos hacer es como un vistazo, lo que llaman un brochazo los pintores, y nada más de ese ideario bolivariano que es tan importante. Igualmente, para hacer una charla como esta, estuve revisando mucho material, pero sobre todo me dediqué a revisar material en contra de Bolívar, material de los detractores de Bolívar, que también hay que leer. Y, por ejemplo, Bolívar, enemigo número 1 del Perú. Volví a repasar la segunda edición del libro de Sañudo, en el cual él aumenta los ataques a Bolívar, en vez de enmendarlos con las correcciones que algunas personas le habían hecho, sino que lo aumenta. Y así una serie de obras como de Morón. En Venezuela se ha escrito mucho contra Bolívar también, ¿no? Y de algunos argentinos, un poco repasé lo de Mitre también. Algunos asuntos para compartirlos nada más con unos amigos e historiadores tan excelentes como los que te rodean a ti. Obviamente, tuve que volver a releer el manifiesto que nosotros llamamos Manifiesto de Cartagena, así la memoria de los granadinos, y también el discurso de Angostura y algunas otras cartas y correspondencia de Bolívar con algunos personajes, con Santander, con Sucre, con Urdaneta, con varios hombres de confianza, y descubrí lo siguiente: los enemigos de Bolívar, obviamente que creen que Bolívar pues no les puede responder, pero para eso está la sociedad bolivariana y para eso están todos aquellos que le admiran, realmente tienen, muchas veces es la calumnia
muchas veces la falacia interpretación y muchas veces se equivocan en qué sentido, que ven las cosas desde un punto de vista minúsculo, pequeño, no entienden que lo que la complejidad de la lucha de Bolívar era inmensa. Entonces, en Pasto, por ejemplo, que es donde está Sañudo y donde analiza las cosas, pues Pasto se convierte en uno de los centros de poder monárquico más importantes de la época en América, y allá van a derrotar los primeros intentos que Mácula y otros hicieron por la independencia desde Popayán. Van a derrotar también lo que consideran la invasión de Cundinamarca a Antonio Nariño, lo van a poner preso, va a terminar en Cádiz, que salva la vida de Santa Cruz, y van a derrotar una y otra vez las fuerzas republicanas, las fuerzas independentistas. En 1815 hay una reconquista de los realistas de esa zona. Entonces es una zona más importante donde se libra la guerra en nuestro país, en la cual Bolívar le toca enfrentarlos una y otra vez, para que finalmente, después de tantos problemas que ha tenido en esa región, que era estratégicamente muy importante, es decir, hay que primero representar la lealtad a la monarquía, que es una cosa que ellos manejaban. Segundo, por unos líderes fuera de serie, es el caso de Agualongo, un personaje que uno tiene que respetar, un personaje al cual Bolívar le ofreció que lo hacía general de la República si se pasaba a nuestro bando. Como ustedes recuerdan, a Agualongo lo entregó el Obando. Obando era realista, y para congraciarse con las fuerzas patriotas, cuando veía que ya la cosa estaba como mal, entregó a Agualongo. Y Agualongo tuvo esa dignidad, esa virilidad, ese sentido de honor de no rendirse, y lo fusilaron dejando vivo al rey. Entonces la corona lo hizo general, ¿no? Por muerte. Un hombre como este, pues libró una guerra de guerrillas, atacaba al ejército por un lado, por otra parte les tendía emboscadas, tenía el apoyo del campesinado, ¿no? Hay un libro interesantísimo escrito por allá en Nariño que se llama Los indios contra la República, los indios de Pasto contra la República, donde señala pues también cómo los sectores indígenas en muchos aspectos apoyaron a Agualongo y apoyaron a los realistas. Y esto tiene muchas razones de ser. Y es que la corona española, con los resguardos indígenas que eran fuertes en esa zona, y con su política de las leyes de Indias, pues había favorecido mucho a los indígenas y muchos de ellos van a ser realistas. No es de extrañar que los últimos combatientes que se dieron al lado de los realistas en Ayacucho y que enfrentaron bajo las órdenes del rey La Serna ante una José Sucre, general Sucre, eran indígenas del Perú, ¿no? Y también encontramos que Bolívar va a tener frente a los indígenas de Pasto, del Ecuador y sobre todo del Perú, una visión distinta a la que tuvo, por ejemplo, frente a los caribes venezolanos o colombianos, ¿no? Entonces, él se encuentra con un grupo étnico muy poderoso en el Perú y en Ecuador, y realmente este sector de la población no le era atractiva la independencia porque ellos prácticamente era como cambiar de dueños, no veían que eso les fuera a mejorar mucho su vida, ni su existencia, ni nada, y preferían ser fieles a la corona. Entonces, las ideas de Bolívar, que nosotros admiramos tanto, de dar una constitución, de dar el orden, de dar la libertad, de hacer ciudadanos a todos, la igualdad ante la ley y todas estas cosas, para ellos no tenían tanto sentido. Y después, algunas de las medidas que tiene que tomar, en algunos casos, frente a los tributos que hay que ponerlas a los indígenas, en otro caso abolirlos, en otro caso volverlos a restablecer, pues crean también una dificultad de simpatía entre él y los indígenas de esas regiones. Porque, por ejemplo, en Cundinamarca, en Colombia, Bolívar hace que los resguardos se mantengan.
sigan. Y también contra qué se tropieza Bolívar en esa lucha titánica que libra, que primero es en Venezuela, donde encuentra lo siguiente, que la mayoría de la población, inclusive los antiguos esclavos liberados y los no liberados que se fugaban, están contra él. En la Primera República de Venezuela se levantan con los españoles, dirigidos por los españoles, y destruyen la Primera República y derrotan nada menos que a Francisco de Miranda, el generalísimo Francisco de Miranda, que era un hombre extraordinario, un hombre que había luchado por la independencia de Estados Unidos, que había estado en la guerra civil en Francia, que había estado, salvó prácticamente a Francia y por eso está en el Arco de Triunfo. Un hombre realmente valioso, maravilloso, que fue el que llevó el nombre de Colombia que llevamos nosotros en honor a Colón, y que Bolívar estaba muy de acuerdo con eso, pero es derrotado en la Primera República, como es derrotado Bolívar, y de esa derrota tan terrible encontramos que nace el Bolívar de esas proclamas y de esos escritos tan extraordinarios que lo sorprenden a uno. Es que en el manifiesto de Cartagena uno se pone a subrayar y resulta que hay que subrayarlo todo, es decir, no hay un párrafo que no merezca ser subrayado, que no merezca ser destacado, ¿no? Cuando dice tuvimos sofistas por soldados, bueno, todas estas frases que uno diría pues, es retórica, no, es que eran reales, ¿no? Entonces ahí en Cartagena Bolívar muestra cómo de la derrota terrible de Venezuela él saca una gran experiencia. Él se convenció de que esa derrota de Venezuela tenía que ver con un hecho que era muy elemental pero gravísimo, que nuestros patriotas, nuestros hombres de la política, recién llegados a ella, creían que bastaba con ser un buen ciudadano y tener un arma para poder defender las nuevas instituciones de la nueva república y la independencia. Y Bolívar se da cuenta inmediatamente que no, bueno, después de que sufren semejante derrota pues en la Primera República, y dice, con soldados bisoños, inexpertos, no podemos ganar una guerra, hay que tener inclusive aquí, tenemos que atraer gente de otras partes. Entonces él tenía esa idea porque se había dado cuenta que al quedar licenciadas las tropas inglesas que han derrotado a Napoleón, había hay muchos que podrían ser contratados para venir a hacer la guerra. Pero eso lo dice un coronel desprestigiado que había entregado nada menos que a Miranda a los españoles y que lo acusaban de haber perdido la base de Puerto Cabello, que fue un hecho pues fortuito que ocurre con uno de los prisioneros que se toma por dentro esa fortaleza, y Bolívar en ese momento no estaba ahí, así que no tenía responsabilidad, eso lo hacen en la noche, pero se perdió la base y pues Pormar era el sitio más vulnerable que tenía Venezuela en ese momento, ¿no? Inclusive más dependiente para Venezuela, Puerto Cabello, que lo que era Cartagena para nuestro país. Entonces, Bolívar propone esto y propone una serie de leyes, una serie una visión de Estado muy diferente, y en algún momento dice también que a veces si hay que violar la Constitución hay que violarla, es decir, si hay que tener una constitución que le permita a los estados el orden, establecer el orden, pero él se da cuenta que en esta América somos unos pueblos en ese momento que no estamos suficientemente maduros para la libertad ni para ejercer las funciones ciudadanas, y que de repente restablecer la autoridad en medio del caos que se ha formado después de la patria boba en nuestra región y después de la pérdida de Venezuela, pues no iba a ser fácil. Entonces él también vislumbra la necesidad de establecer gobiernos de suprema autoridad, de dar al gobernante poderes extraordinarios en algunos momentos, y esa facultad de los poderes extraordinarios que va a promover Bolívar es fundamental en sus ideas de gobierno, y nos llega hasta hoy en el siglo XXI, precisamente por ejemplo con la Carta del 91, donde Miguel Santamaría, Álvaro Gómez, Raimundo Emiliani lograron que muchas de las buenas tesis, de los buenos preceptos de la Constitución del 86 de Núñez, que era bolivariano también, y que dice en su famoso mensaje a los que iban a elaborar, a los delegatarios que iban a elaborar la Constitución del 86, les dice que se ha inspirado en varios de los principios de Bolívar,
en la Constitución del 42 y en la realidad. Entonces, él logra que ese sentido de poderes excepcionales quede consagrado en la Constitución del 86, y Miguel Santamaría, Álvaro Gómez y Raimundo trataron de que eso se lograra, de que muchas otras cosas se lograran, y lograron, por ejemplo, consiguieron que se estableciera la Fiscalía General de la Nación para darle un poder a ese sector de la justicia para que pudiese perseguir a los criminales. Muchas de esas cosas están inspiradas en ese decálogo bolivariano, y gracias a ellos, a Álvaro Gómez, a Raimundo Millán y a Miguel Santamaría, a otros muchos conservadores que estuvieron allá, inclusive Mariano Ospina, Carlos Llera de la Fuente, que votaron también por la planeación, porque hubiera un plan nacional de planeación, pues este país, aunque no se ha hecho un verdadero plan todavía, porque no es un plan de gastos, pero de todas maneras ha permitido que el Estado pueda reorientar algunas cosas en medio de cierta anarquía, de cierto caos que nos persigue. Pero, desde luego, el presidente de la República, la presidencia como la quería Bolívar, salió un poco debilitada de ahí, porque los que defendían el orden en ese momento estaban en minoría. Les tocaba maniobrar entre el N19 y otros sectores. Estaba Horacio Serpa y entre un proyecto que no prosperó, que era el proyecto que tenía en ese momento el gobierno, ¿no? Pero lograron muchas cosas importantes, pero hoy tenemos el vacío. Por ejemplo, Álvaro Gómez no era partidario de que los gobernadores fueran elegidos popularmente, sin embargo se optó por esa medida y ha contribuido a anarquizar un poco al país. Y la famosa elección de alcaldes, que le había propiciado mucho antes en el Congreso en la época de Belisario Betancur, que fue apoyada por todos los partidos, pues la habían desvirtuado un poco los caciques regionales, que ahora hacen una alianza con los futuros alcaldes, los futuros gobernadores y los senadores nacionales, que es otra tragedia que nos trajo la Constitución del 91, en la cual, desde luego, lo que ha pasado es que se quedó un desequilibrio en la democracia colombiana, y hoy la mayoría de las regiones que más necesitarían un senador no lo tienen. Chocó no tiene senador, San Andrés y Providencia, que ya tienen un senador que velara por los intereses de esas islas, no lo tiene, y otras regiones del país no lo tienen. Y un estudio de la ANDI muestra que donde más pobreza, más miseria hay, es en esas regiones que no tienen hoy un senador. Pero a través del Congreso de la República es prácticamente imposible que ellos vuelvan otra vez al sistema anterior del senador por regiones, que es como debe ser. Antes Dinamarca, por ejemplo, era una fortaleza política con sus senadores, y así lo era Antioquia, que eran otros departamentos, pero eso se ha desquiciado. Entonces la representación regional no está debidamente proporcionada, y la compra de votos y los costos de la campaña están llegando a 15.000, 20.000 millones de pesos. Entonces son terribles, y vemos cómo Bolívar tenía una visión del futuro y de lo que podía ser anarquía y podía ser el caos en este país, que por eso siempre quiso consagrar un poder presidencial fuerte, porque Colombia es un país que tiende a la dispersión, desgraciadamente, por muchas razones, y también por razones geográficas de todo tipo. Entonces, vemos cómo la ciudad de Bolívar tiene una vigencia hoy cada vez más grande. Desde luego, siempre con el precepto de Núñez, que era un bolivariano ejemplar, que es el centralismo político y la descentralización administrativa, que nunca se ha cumplido en Colombia, ¿no? Por fortuna, en ese sentido, prácticamente ya hay una unidad de criterios en el país de que se debe cumplir con esa descentralización, que era también un principio bolivariano. ¿Cuál era? Darles los poderes que debían tener los cabildos en aquel entonces, que eran muy importantes, para que se pudieran gobernar estas naciones, donde en aquella época las comunicaciones eran muy difíciles. Alguna vez estuve en Quito y había unos familiares de la señora Carcelén, que era la esposa de Sucre, y me mostraron un antiguo escritorio muy bonito, elaborado allá donde hay grandes artesanos, y había varios anaqueles adelante en el escritorio, y en uno los Panamá, en el otro Perú, en el otro Quito, en otro eran los asuntos que debía tratar Sucre con Bolívar, y uno lee esa correspondencia de ellos, y lee la correspondencia de otros personajes de la independencia, y se da cuenta la distancia sideral mental que tenían estos personajes, que estaban pensando en América,
en el futuro de esta América y cómo se hacía una potencia de todo eso. Ahí uno entiende por qué Bolívar convoca al Congreso de Panamá, por ejemplo, donde él lo que quiere es reunir esta América, inclusive tengamos una política común, que es lo que establece precisamente con don Lucas Alamán, que era el gobernante de México en ese momento, un estadista extraordinario. Inclusive se proyecta la unión de México con nosotros, con la Gran Colombia en ese momento, que ya estaba constituida. Es un proyecto gigantesco porque nos convertía en la primera potencia de la región y una de las primeras potencias del mundo, si hubiera llegado a cabo. Pero por desgracia, una misión que vino, enviaron de Estados Unidos a marchas forzadas, llegó a Bogotá, Bolívar estaba en Lima y le firmaron un tratado con Colombia en ese momento, en el cual Colombia le daba, el vicepresidente Santander en ese momento le daba las mismas ventajas que le diéramos a terceros países, les daban automáticamente a los Estados Unidos. Entonces acababa con el proyecto de Bolívar, y Bolívar tuvo que mandar a marchas forzadas un correo acá que tardará cantidades en llegar para que en el Congreso no votaran esa unión con México. Entonces, son proyectos gigantescos que tenía Bolívar, porque ellos pensaban en grande. Es decir, lo que tiene Bolívar, a diferencia de casi todos los personajes de la historia, que no solamente hace la guerra, gana la guerra, gana la política, gana el escenario parlamentario, sino que además está siempre en un proyecto gigantesco, porque él entendía, y así lo dicen algunas cartas, inclusive privadas y en documentos públicos, que el desplome que él había logrado del Imperio Español en América era similar al desplome del Imperio Romano, y no quería que esto se cayera a pedazos, sino que había que reconstituirlo. Pero tenía grandes obstáculos para eso, como por ejemplo la geografía, las distancias, mientras cuando se gobernaba desde España, toda la América era una gigantesca isla, cuando se gobernaba desde acá adentro, desde Bogotá, a miles de kilómetros del mar, pues la cosa cambiaba totalmente. Es decir, el solo hecho de que una persona hiciera testamento para viajar de aquí a Cartagena, que pudieran llevar las noticias, todas esas cosas, dificultaba porque todavía no podíamos aprovechar bien los ríos. Pese a que Bolívar, cuando estaba con nada menos que con ese querido personaje, ese hombre tan valioso, que era el doctor Sea, Bolívar había adquirido de Miranda la costumbre de llevar consigo una imprenta, ¿no? Porque Miranda fue el primero que apareció con una imprenta, y aquí ya pues Nariño pues en tierra firme la tenía, pero él apareció con una imprenta que la llevaba en sus viajes y la llevó en barco hasta Venezuela, y ahí imprimían la propaganda que ellos tenían que hacer, y Bolívar la tuvo también cuando estaba en las selvas, reducido prácticamente a soledad total, rodeado de víboras, rodeado de animales salvajes, rodeado de peligros, ¿no? Unas temperaturas tremendas, y ahí su amigo Sea, ese granadino extraordinario, hace ese periódico en castellano, en inglés, en donde Bolívar lanza sus grandes ideas de propagandista político. Muchas veces algunos lo critican porque dice que era un exagerado, ¿no? Sí, realmente el temperamento de Bolívar para las grandes cosas, para las grandes definiciones y los grandes postulados era exagerado, era un nervioso, era un personaje que exaltado en ese sentido, pero ese periódico es una maravilla porque con eso lograba él las derrotas, las convertía en victoria, y lo que quería era mostrar al mundo, sobre todo a los ingleses, que íbamos a ganar la batalla cuando él estaba reducido precisamente en la Guyana. Pero desde la Guyana le escribe sus parientes, a la familia: estoy aquí en Guyana, aparentemente atrapado, pero desde aquí hay una serie de ríos que me pueden llevar directamente hasta Santa Fe de Bogotá. Yo puedo llegar por acá a los llanos y el llano cruzar a Bogotá. Entonces Bolívar va adquiriendo un sentido de la geopolítica antes de que se inventara la geopolítica, ¿no? Y ese misterio que hay en torno a la cultura de Bolívar, a la sabiduría de Bolívar, a dónde adquirió esos conocimientos, es muy sencillo, en los libros y con las personalidades que trató en su vida. Desde luego, desde niño no tuvo la misma educación de otros escolares de nada, porque era un muchacho díscolo, y Clemente, que se encargaba de él, o sus tíos los palacios, a veces tenían problemas con él, y el influjo ese
mítico que se le ha atribuido a Simón Rodríguez, que era apellido Carreño, pues se ha cambiado el apellido por una disputa con su familia, cosa que algunas personas hacían en aquella época. Eh, puede ser que eso está por establecerse, puede ser, pero por las cartas que hay entre Bolívar y Simón Rodríguez vamos a considerar que es así. Por lo menos la lectura del Emilio y la imitación del Emilio y el sermón sobre Emilio que le tradujo Rodríguez, sí influyó bastante en Bolívar, pero realmente después en los documentos de Bolívar, en las tesis centrales de Bolívar, encontramos que Bolívar se aparta de muchos conceptos de Rousseau. Bolívar no cree que las personas sean buenas por naturaleza, ni que sean todos unos santos, ni mucho menos. Él considera que el elemento humano es uno de los más difíciles de manejar, de los más peligrosos, y el elemento humano en nuestra región es complicado, y precisamente por eso dice que debemos tener leyes severas precisamente para poder gobernar a estas personas y para poder hacerles entender la virtud y el servicio de la patria. Y como él desconfiaba de la continuidad del poderío de la iglesia, pensaba que debíamos tener un poder moral también. A mucha gente le pareció que eso era una exageración, una locura, que eso no debía ser así. Pero hoy vemos que finalmente lo único que hace que determinados elementos que le caen a las arcas públicas y que lanzan sus garras sobre los dineros del Estado es la prensa libre, es la opinión libre, la que al denunciar estas cosas puede determinar que estos personajes sufran una censura moral. Pero qué mejor sería que eso estuviera en un Estado constituido, que haya esos censores que impidieran que en estos países pobres desfalcaran el Estado, ¿no? Esa fue una idea bolivariana. Una idea, pues, fundamental de Bolívar, que se logró consagrar en la Constitución del 91, de que hay que felicitar a los legisladores del 91, que tuvieron muchas cosas buenas y otras cosas no tan buenas, y que como todo lo que sale de un cuerpo colegiado, pues tiene sus características propias, ¿no? Entonces, ahí se estableció que ese poder electoral que Bolívar había agregado a los tres poderes clásicos de Montesquieu, él era un lector de Montesquieu permanente, él había reflexionado sobre Montesquieu mucho, y por eso era partidario de esos poderes excepcionales fundamentalmente también, porque sabía que las democracias eran vulnerables y que la madurez política de nuestros habitantes era mínima, había que llevarlos y enseñarles lo que era la democracia, lo que era el civismo, cómo se ejercía la libertad y cómo se hacían las responsabilidades del Estado. Entonces había que tener también, teniendo en cuenta, como dice en su manifiesto de Cartagena, que los rústicos del campo pueden ser manejados por los vivos de las ciudades y por los manipuladores de la opinión, hay que dar un poder electoral, y se crea en la Constitución del 91. Hay que felicitar a los constituyentes del 91 en ese sentido, pero también tenemos que esperar que esa corte electoral, que eran al principio unos consejeros y ahora es una corte, y está bien que lo sea, pues puedan orar de acuerdo a los principios, a las necesidades de lo que debe ser la pulcritud y lo que debe ser unas elecciones en donde no se compren los votos, en donde no se utilice la miseria de la población y la hambruna de la población para comprarles el voto, sino que puedan ejercer su derecho de ciudadanía, pero también con sabiduría y con inteligencia. Entonces, ahora que acabamos de ver unos jóvenes que estuvieron votando el domingo pasado, pero fue una minoría absoluta la que estuvo allí votando, no había suficiente difusión, no había suficiente conciencia de lo que se estaba haciendo, ¿no? Y lo curioso de eso es que los que votaron fueron 1.000.000 y algo, parece una minoría pequeña, pero de los partidos tradicionales, muy curioso, asumieron su responsabilidad, pero se nota que los otros, los de los movimientos subversivos y movimientos de izquierda, pues ni siquiera creen las elecciones, ni siquiera participan, ni siquiera van, y eso es una señal peligrosa también de lo que está ocurriendo en el país. Ese poder electoral hay que defenderlo, hay que mejorarlo, hay que lograr la pureza del sufragio. Hay un gran peligro en este momento. En aquella época de Bolívar, pues el peligro era que cambiaran unas actas, ya algunas cosas. Hoy sabemos que con un software puede cambiar el resultado de una elección. Tenemos en la vecina república, precisamente, donde nació él, que hacen ganar al que les dé la gana, cambian los votos como quieren.
Y si de repente por casualidad se les falla el software o les falla algo en el fraude de una región, pues inmediatamente anulan esa elección y van a otra elección, seguramente la van a manipular también. Entonces Bolívar previó muchas de estas cosas que iban a pasar en América, en estas endebles democracias, y él trató en todo momento de constituir una gran América. Eh, por eso ese Congreso de Panamá tan importante, que se ha desvirtuado tanto esa unidad, porque precisamente él convoca a esas naciones para que se defienda allí la democracia, se defienda la libertad de los pueblos, pero no para que sea lo contrario, para que los enemigos de la democracia y partidarios del totalitarismo, de las dictaduras y acabar con la economía libre vayan a actuar. Eh, en, algunos, en algunos libros, por ejemplo, ese Bolívar, enemigo público del Perú, hasta las cosas más positivas que hizo por el Perú se las critican, ¿no? Lo critican porque rechazó el $1.000.000 de aquella época, que oro, que era una suma extraordinaria, la tercera parte del presupuesto que le regalaron en el Perú, critican que no lo haya aceptado, pero que después lo van a reclamar algunos familiares de él, como en efecto lo reclamaron, ¿no? Critica que a Sucre le hayan regalado una finca después de que gana la batalla de Ayacucho, que había costado una suma también bastante elevada, y critica que le hayan premiado a los soldados que estuvieron con ellos, porque era una manera, decían ellos, de que se estaban beneficiando de sí mismos. Critican con razón a Vidaurre, que es un personaje de los más excelsos de la edad política del Perú y de la independencia, pero que una vez, en una exagerada admiración de Bolívar, se arrodilló en el piso y se puso la espalda para que Bolívar, que era de regular estatura, pusiera el pie en su espalda y le sirviera de estribo para montarse al caballo. Bueno, fue algo exagerado realmente lo que hizo este señor Vidaurre. Pero había otros que los critica porque escribieron un poema a favor de Bolívar, a favor de Sucre, porque hicieron esto y lo otro, y critica todas las medidas de Bolívar prácticamente que tomó en el Perú, y que algunas son extraordinarias y muy positivas. A muchos les duele que haya fusilado a varios corruptos, ese decreto famoso de pena de muerte contra los que asalten el erario, que también lo aplicó Sucre en Bolivia, es muy criticado porque dice que podía prestarse injusticias y cosas así, pero realmente eso no revisa los casos, eran casos requete probados, donde se han cometido, pues, estaban asaltando las arcas del Estado, y como no había la posibilidad en ese momento de tener funcionarios, tener una especie de contraloría limpia, o una procuraduría limpia, que descubriera esos negociados, pero la única manera era que al que lo agarraran con las manos en la masa, fusilarlo. Y eso, pues, es una de las medidas más extraordinarias que tomó Bolívar en el Perú. En otras partes no lo hubiera podido tomar porque le hubiera tocado casi que fusilar a todos los empleados públicos. Entonces, en otras partes no la tomó. Inclusive en una carta a un pariente de él que le dice que debe ir a Venezuela para castigar a toda esa gente que está contra él y que está contra la Gran Colombia, debe ir y viajar y actuar inmediatamente. Entonces Bolívar le contesta: mira, yo ya además despachado al otro mundo, en algunos casos, a más gente que Napoleón, por muchas cosas de corrupción. Pero si voy a Venezuela no puedo acabar con todo el mundo tampoco, ¿no? Entonces Bolívar veía que la naturaleza humana, la debilidad de ese Estado que había creado, la anarquía reinante, la intriga de los funcionarios diplomáticos extranjeros, los intereses creados que había en todas partes, estaban fomentando en Quito, estaban fomentando en Venezuela, estaban fomentando en la nueva, en Cundinamarca, o la Nueva Granada en Colombia, en el Perú y en Bolivia, en todas partes, una animadversión total contra él, contra sus agentes más cercanos, y obviamente en Bolivia contra Sucre. Hay una carta muy interesante, la correspondencia entre Bolívar y Sucre es muy interesante porque es muy abierta y conoce uno la magnitud de los problemas que ellos están tratando, y por eso estuve revisando los tomos de Oleri en ese sentido, que son tan valiosos, ese personaje
que la Academia Bolivariana pues le debe tanto, porque gracias a él tenemos las cartas de Bolívar, la recopilación, los documentos, todas esas cosas que él y Manuelita Sáenz, Manuelita pues manejó durante mucho tiempo el archivo de Bolívar, salvaron para la historia y para la posteridad. Entonces, eh, Bolívar, el libertador, se encuentra también con la naturaleza humana y la naturaleza de los políticos, que él, en cierta forma, ha dado su temperamento. Bolívar era un encantador de serpientes. Bolívar era un personaje que a donde llegaba, inclusive sus enemigos lo abrazaban, terminaban abrazándolo y vivándolo y levantándolo en hombros muchas veces, como este Vidaurre que le puso así de rodillas para que Bolívar tuviera. ¿No? El mismo Santander en una carta cuenta que estaba bravísimo contra Bolívar, pero que lo ve y que de repente se siente como animado de un fervor bolivariano rarísimo, y así mucha gente, sobre todo en toda esa etapa en que Bolívar está lleno de entusiasmo, lleno de deseos de hacer cosas por América y que vibra de entusiasmo por todo lo que hace. Desde luego, si nosotros pensamos que Bolívar a caballo, moviendo por estas crestas andinas y por estos territorios inhóspitos, le dio el equivalente a varias veces las vueltas a la tierra, ¿no? Y que fue un personaje que sin el caballo pues no hubiera podido hacer esas cosas, era imposible una faena de ese tipo. Principiamos a entender un poco el drama que vivió, ¿no? Porque él era un hombre que, a diferencia de la mayoría de los que lo rodeaban, él le tocaba pensar sobre la marcha, sobre el caballo, sobre la hamaca, y eso también determina un poco su acción, ¿no? Es un hombre que, por ejemplo, cuando salió de Boyacá iba correteando, una vez lo comentábamos acá, para llegar rápido a Santa Fe, Bogotá, con la noticia y eso, y en el camino se encuentra con un campesinito que lo ve robar el sombrero y no se da cuenta que es Bolívar. Le pregunta: oiga, usted no sabe a qué horas cuándo va a pasar o a qué horas irá a pasar el general Bolívar, y usted por qué, y pues usted qué le interesa a Bolívar, o qué le dice al niñito que le llama la atención. Dice: no, es que yo tengo a mi papá preso, entonces quería contarle. Ese niñito, creo que era Venancio Ortiz, escribió unas memorias y cuenta ahí que después Bolívar siguió, porque se acercaba al Estado Mayor y el chiquito salió corriendo y se perdió ahí ante la maleza, y Bolívar se fue. Eso fue un incidente de minutos. A cualquier otro personaje eso no le interesa mucho, ¿no? Pues Bolívar llegó a Santa Fe de Bogotá y seguramente le contó a Santander el episodio. Entonces resolvieron que todos los niños que tuvieran a sus padres prisioneros en alguna parte, que han servido a la independencia, se les becara. Pues este niño va a ser becado, va a poder estudiar gracias a una beca que lo ofreció Bolívar. Es un hombre que va pensando toda la causa de la marcha, y cuando uno se pone a mirar su estrategia militar, se lee de la guerra, destruir la voluntad del enemigo, eso lo dice en una carta: habría que destruir la voluntad del enemigo, lo dice el más grande tratadista alemán de la guerra, Luciano. Y Lindenhart, el famoso norteamericano que habla de la victoria indirecta, la estrategia para lograr la victoria indirecta, pues Bolívar lo hizo muchas veces. Precisamente un miembro de la Sociedad Bolivariana, de la Academia Colombiana de Historia, que era el general Durán Pombo, escribió alguna vez, dio una conferencia sobre ese tema, creo que en la escuela militar, porque la batalla que dio Bolívar antes de la de Boyacá, en el pantano de Vargas, lo de Boyacá fue precisamente la consecuencia de la victoria del pantano de Vargas, de la sorpresa, y lo de Boyacá fue el derrumbe de ese castillo de naipes que existía en ese momento, que Barreiro le va a costar al final la vida con la ejecución que estuvo Santander contra la opinión de Bolívar, que estaba canjeando en ese momento a los españoles prisioneros, a los realistas prisioneros, por prisioneros nuestros de la independencia. Es de notar que en la batalla de Boyacá la mayoría de las realistas que murieron eran criollos. Ya las tropas españolas se han disminuido muchísimo, y varias veces el general Pablo Morillo le cuenta precisamente al rey, le informa al rey, al suministro de defensa de guerra en aquel entonces, que prácticamente todos los médicos que ha traído a América se le han muerto por enfermedades tropicales, que gran parte de la sociedad había muerto, pero que en ese momento se está alimentando sus tropas se están alimentando precisamente de nativos americanos. Y lo otro que
que hizo Morillo fue que acabó con la guerra de guerrillas que había dispuesto Boves, que había dispuesto Páez y todos estos personajes de Venezuela, que había sido tan sangrienta y tan terrible, porque pasaban por las armas, acuchillaban a todo el mundo, el corte de franela era lo que se practicaba, y dice, no, la guerra va a ser una guerra regular, una guerra con ordenanza, una guerra con consejos de guerra. Ya, bueno, aquí en Bogotá para ejecutar a mucha gente, ese es uno de los grandes errores de Morillo y de Sámano, que precisamente estaban en contravía de lo dispuesto por el rey Montalvo y por una serie de personajes españoles civiles que les decían que no hacían estas cosas, que con eso cometieron el mismo error que ya Bolívar había cometido con la guerra de muerte en Venezuela, y lo que hicieron que la nueva ganada, que estaba dividida entre monárquicos y independentistas en aquella época, pues la mayoría ya se sumaran a partir de entonces a la causa de Bolívar. Bolívar cuenta que hasta los campesinos querían engancharse en las tropas del Libertador, ¿no? Cuenta emocionado que había cambiado toda la cosa porque antes la gran parte de la Nueva Granada era realista. El 20 de julio fue un movimiento realista para defender al rey Fernando VII, como fue el movimiento en Venezuela inicialmente, pero todo después va a derivar precisamente por la acción de Bolívar después de la Patria Boba y de estos antecedentes que él vivió, en donde, entre otras cosas, Nariño le mandó una ayuda importante de gentes que lo colaboraran en la lucha por la independencia, y Nariño trata de hacer lo que Bolívar tuvo que hacer después, pero le costó la prisión en Pasto y la ida a Cádiz. Entonces Bolívar le plantea también en un momento dado a Santander, le cuenta a Santander que tiene planeado unir a Perú con la Gran Colombia en una carta, y que va a nombrar, obviamente, la persona que puede ser el jefe de todo eso, pues es él. Él hablaba con mucha franqueza y con mucha seguridad, que no hay otro que tenga el prestigio que él tiene. Y el segundo, el que puede estar ahí a bordo, su presidente, va a ser Sucre. Entonces Santander, que le tenía simpatía a Sucre y muchas cosas, ¿tal? Ya en ese momento se enfría mucho a la simpatía con Santander, porque también le están diciendo que lo van a desaparecer del escenario, por lo menos en la primera fila, y que no lo puedan llevar porque es que él no había estado pues en el Perú ni nada. Y en otra carta, porque Sucre asciende a Manuelita en Ayacucho, la nombra coronel, efectivo, porque ya era militar, ella estaba en el ejército desde hace rato. Santander se muestra contrario con ella de ese nombramiento. Santander tiene informantes y cosas, o no le parece de repente que a una mujer se le vaya a dar esa figuración o que no la merece. Y entonces viene una carta tremenda de Bolívar defendiendo a Manuelita, y en la que dice que si él quiere ganar honores en la guerra, pues que vaya a combatir con ellos al Perú, ¿no? Entonces, ahí parece que se inicia esa ruptura o esa hostilidad entre Manuelita y Santander. Eh, ya llevamos 10 minutos para las 5. Yo no sé hasta qué horas te parece bien que hablemos, porque yo me ajusto al tiempo que tengas. Siga, Si sigue, ¿Ah? sigue, tranquilo. Dime cuántos minutos más o menos para poder tener una idea. Unos 15 minutos más. Bueno, vamos a darle 10 minutos más. Vamos a dar 10 minutos que logré, si sea Gracián, si bueno es mucho más bueno. Entonces, de Bolívar, y sobre todo les iba a leer una carta de Sucre a Bolívar, pero es que la luz aquí no me sirve para leerla porque es una vieja edición que tengo de Oleri, pero una carta en donde le dice Sucre a Bolívar, mire, el año 27, creo que eso, el año 28, usted me dice que quiere renunciar al poder, pero ¿qué va a pasar con todos los que lo siguen? ¿Qué va a pasar con todos sus proyectos? ¿No? Si usted desaparece, todo eso se hunde. Usted no puede irse hasta que el Estado esté organizado. Si usted se decide a organizar un Estado en forma, yo lo acompaño. Yo me la juego toda, porque Sucre no quería estar más en política después del atentado que había sufrido en Bolivia y quería quedarse en el Ecuador. Entonces le explica a Bolívar la necesidad de que es el único hombre que puede mantener todavía la unidad en peligro de esta gran Colombia. Y Bolívar, obviamente, se enfrenta ¿a qué? Al personaje comarcal, al personaje pueblerino,
al personaje con mentalidad de campanario que había en toda América. Entonces resulta que así como aquí, cuando las provincias unidas y la disputa con Santander, cada provincia se daba sus constituciones, quería constituirse en un estado y darse una serie de ventajas, una serie de protocolos y cosas. Lo mismo pasaba en Venezuela, lo mismo pasaba en Ecuador, lo mismo pasaba en el Perú, cada cual quería hacer de su pequeña región una especie de estado privado, un cacicazgo, ¿no? Que es un poco en lo que hemos estado derivando en Colombia, que hoy existen caciques electorales en todas partes del país. Bolívar está contra todo eso, pero constituir ese estado ha sido muy difícil. ¿Por qué? Porque él estaba alejado de Bogotá mucho tiempo, ha estado alejado de Venezuela mucho tiempo, y se han creado unos poderes pequeños reales de contratistas, de intereses creados, de todas estas cosas, de ese fulanismo importante, de ese caciquismo importante que va a surgir en todos lados. Y eso se vio un poco que se venía en el Congreso de Angostura, donde él plantea las más nobles ideas políticas y las más generosas y renuncia a todos los poderes que le han dado. Eso lo olvidan los detractores de Bolívar, que él fue dictador a la romana. Es decir, mientras se restablecía la autoridad, él ejercía la autoridad, pero después la delegaba inmediatamente y creaba los congresos, creaba el Consejo de Estado, como lo creó, y respaldaba los poderes de la Corte Suprema y los poderes de las asambleas y el voto popular. Entonces, en Angostura, su proyecto de crear un Senado hereditario, por ejemplo, de unos personajes que no dependieran de las elecciones, que no dependieran de los dineros de los unos o de los otros, que no fueran comprables, que fueran la conciencia casi de la nación, eso se lo mochan inmediatamente. Y ese poder que él quería para el jefe del Estado, inmediatamente lo derriban. Entonces, cuando los acuerdos de Angostura llegan a Cúcuta, ya ha disminuido el poder del Congreso. Ahí acusan a unos granadinos de que fueron los primeros, no, ya llegaba al proyecto con esas partes totalmente disminuidas, y Bolívar, inclusive, en un momento dado dijo que no iba a estar en ese Congreso, pues estaban en desacuerdo con todo lo que estaban haciendo, pero finalmente le dieron los poderes excepcionales de que él hablaba, y como lo que necesitaba era hacer la guerra con el Perú y seguir controlando aquí el ejército, pues acepta eso y no se entra en las discusiones de ese Congreso de Cúcuta, mucho menos, sino que sigue su camino hacia el Perú, pero queda ese germen terrible de que el Estado no tuvo la fortaleza que él le quería dar, porque realmente de Cúcuta creyeron que éramos como suizos o que éramos Dinamarca y que el Congreso iba a manejar muy bien las cosas. Y claro, ocurría cuando Santander, que tenía un manejo político del Congreso bastante fuerte, lo podía hacer, pero también se prestaba a que le fuera disminuyendo los poderes a Bolívar, que fue lo que en efecto ocurre. Y vemos cómo cuando Bolívar se va, de repente suspenden que no puede manejar las tropas en el exterior, que no puede hacer tal cosa. Y finalmente, inclusive para regresar a Colombia, le tenía que pedir permiso al Congreso cuando venía del Perú. Entonces tuvimos el caso que uno de los primeros elementos de la propaganda política en Colombia fue unos carteles en madera defendiendo la Constitución de Cúcuta que ponían por donde iba pasando Bolívar. El pueblo ni sabía qué quería decir, porque muchas veces mucha gente del pueblo no sabe leer y se le a avivar a Bolívar y a saludarlo, todas estas cosas. Pero eso quería decir que el Congreso era el que debía mandar y no Bolívar. Entonces, Bolívar se enfrenta a una realidad que es que en cada lugar que está, después de que le dan poderes extraordinarios, porque en el Perú se lo dieron, una de las grandes quejas de los peruanos antibolivarianos es que nunca gobernó con la Constitución porque le habían dado poderes extraordinarios, pero es que estábamos en una época de dificultades terribles, de desorden terrible, de sublevaciones. A Sucre lo trataron de matar, le dispararon en un brazo, todas esas cosas, financiados precisamente por algunos peruanos. En otras le cobran también en esos libros que Bolívar, ya estos peruanos no pelean en la guerra como es, no luchan como es. Son comentarios generales que no se pueden aplicar a la totalidad, sino al momento político que está viviendo con unos efectivos que se han insubordinado. Por ejemplo, no podía decir que los que se han insubordinado contra Sucre eran buenísimas personas que se trataron de matar, ¿no? Pero Bolívar, por ejemplo, a uno que lo trató de asesinar allá en el Perú, lo trató con cierta benevolencia, ¿no?
Pero lo que sí encontramos es que siempre hay un pretexto para atacar a Bolívar. Bolívar pues era un aristócrata, tenía algunas mezclas de raza americana y eso es, pero era fundamentalmente era un vasco en su pensamiento, en su estilo, en su manera de ser. Y hay los más grandes falsificadores de la historia ahora son los que quieren pintar a Bolívar como un africano, una cosa de esas, porque no lo era, era una, totalmente diferente. Entonces ha cambiado la iconografía de Bolívar y tiene que parecerse a un gobernante de un país vecino, ¿no? Casi como de una manera grotesca, pues totalmente grotesca, porque ese no es Bolívar. Tenemos los mejores retratos, 5 o 6 que se hicieron de Bolívar, tenemos las mejores descripciones de diplomáticos que eran inclusive algunos adversos a Bolívar sobre él y su personalidad, y lo que tenemos en él es un elemento pues totalmente diferente al que nos han pintado. Entonces estas falsificaciones de la historia y de la vida de Bolívar, por ejemplo, como un enemigo de la propiedad privada, porque dicen que vendió unas minas, que nacionalizó unas minas en el Perú y que vendió otras. No era enemigo de la propiedad privada, todo lo contrario. Él era un terrateniente y siempre defendió sus tierras cuando se las expropiaron, que fue la mayor expropiación que hizo la monarquía en América. Él defendió sus tierras muchas veces y luchó por volver a recuperarlas y finalmente las dejó en manos de su familia, pero siempre defendió la propiedad privada y han publicado en Venezuela un libro extraordinario sobre Bolívar, digamos, empresario, sobre Bolívar, un personaje que, por ejemplo, cuando está en Popayán y tiene que ir a Cúcuta, al Ecuador a librar la guerra, se da cuenta que le han dado las armas trucadas. Tiene unas armas, pero las balas no sirven para esas armas, tiene una serie de problemas de abastecimientos de todo tipo y todo lo soluciona, porque él había sido un empresario del campo, entonces sabía errar, sabía hacer todas estas cosas. Entonces soluciona sobre la marcha los problemas y en los momentos que estuvo gobernando en Bogotá, donde estuvo, donde decide sobre la educación, decide sobre cualquier tema, a veces no solo encontramos a un estadista, a un hombre influyente, sino a un hombre genial. Es decir, de la lectura de todos estos detractores de Bolívar, que pues al principio se amarga uno un poquito viendo todas las bellaquerías que dicen, ¿no? Y que hasta lo tratan de desfigurar y burlarse de él, pues uno a la larga llega a la convicción de que Bolívar lo que era un genio. Es decir, si hubo un genio en América, si ha habido alguno, fue él, ¿no? Y esa parte creativa, esa parte de conocimiento, esa intuición genial sobre lo que va a ser el futuro de América cuando trata de unirla, mantenerla unida, de todas las cosas, la tendencia a la disgregación, y por eso es que hay un tipo de gobierno que tiene una gran jefatura en el Estado, y cómo hay que mantener esa unidad, es algo que a él lo va a perseguir toda su carrera, y toda su lucha va a ser por mantener esa unidad, pero que en aquel entonces, quizá por las comunicaciones, porque los ejércitos eran ejércitos locales, ¿no? A diferencia de España, que durante 300 años había podido gobernar aquí porque esto era como una especie de isla y tenía los cabildos, en donde no se intervenían políticas, sino en política local, y tenía unas fuerzas militares que eran de criollos y unos pocos dirigentes españoles. Eso permitió que el imperio subsistiera, pero algo similar, que era lo que quería Bolívar hacer con un ejército especial de toda la América, una marina de toda la América, no se alcanzó a concretar, y por desgracia, en vez de tener esa América unida que él quería, tuvimos la herencia de una América desunida, dispersa por cuenta de sus sucesores. Entonces, el gran legado de Bolívar para mí en este momento es que debemos buscar otra vez la unidad americana por todos los medios y luchar totalmente por la libertad de América, que él luchó por la libertad, porque donde hay comunismo, donde hay socialismo, donde hay ideas exageradas y donde hay violencia contra los que piensan, contra los que luchan por la democracia, pues todo bolivariano debe estar ahí para dar esa pelea por la libertad y la democracia. Es decir, si hubo un demócrata en el mundo, si hubo un hombre que quiso elevar al pueblo al máximo y elevar la cultura, que le ofreció todos los grados posibles en el ejército, que era la universidad de la época, el colegio de la época, a los que ingresaron ahí, a los esclavos liberados, al indígena que quisiera sumarse, a todos, fue Bolívar. Entonces, digamos ese ejemplo y volvamos hoy a los ideales bolivarianos, que es lo que más nos debe emocionar y quizás es lo que más debe motivar la acción nuestra
y de todas las gentes que piensan en esta América nuestra. Ese es el legado bolivariano. Felicitaciones, Alberto. Ha sido una conferencia verdaderamente extraordinaria y es un análisis muy importante, muy ilustrativo del pensamiento de Bolívar frente a las circunstancias que lo rodeaban. En realidad, pues muchas veces no eran favorables a lo que él planteaba. Es que él, indudablemente, como tú dices, era un genio. Lo que él estaba viendo era algo absolutamente maravilloso para crear en América un poder tan poderoso como el que pueden tener hoy los Estados Unidos o cualquier potencia del mundo. Él tenía esta visión, pero desgraciadamente los intereses pequeños no se lo permitieron. De todas maneras, ha sido una conferencia verdaderamente iluminante y una de las conferencias mejores que yo he sentido en esta programación tan grande que hemos tenido al llegar hoy, pues, a la conferencia número 73. Por eso quiero invitarlos a la próxima, que será dirigida por el historiador Juvenal Infante, que es muy importante porque tratará de la Quinta de Bolívar y sobre todo de la trascendencia que tiene Santa Marta para la historia y de lo que significa la magnífica situación de Santa Marta desde todo punto de vista, como ser la primera ciudad en tierra firme y además que fue el reducto donde Bolívar terminó su vida. De manera que los invito para el 16 de diciembre, en la próxima conferencia para don Juvenal Infante. Por el momento, le doy muchas gracias a Alberto Abello por su magnífica conferencia. Se lo agradezco, como se lo he agradecido siempre, por sus excelentes manifestaciones, que han sido en realidad acogidas con mucho entusiasmo por todos los miembros de la sociedad bolivariana y las personas que se han acercado a nuestras conferencias, que los apreciamos a todos mucho. Muchas gracias, Alberto. Muchas